básicamente en el periodo homérico, ¿no? Tanto Ulises como Menelao, como aquí, no, Aquiles, no, bueno, Néstor, qué sé yo, eran basileos, ¿no? De regiones, no había un gran imperio en Grecia, eran líderes de pequeñas regiones que se unían, como dice Struve, que era el texto que revisamos el año pasado, que se unían en momentos de guerra, como lo que ocurre en la guerra de Troya o en la guerra con Troya. Y claro, pasando todo este periodo, ¿no? Es un momento de luchas entre lo que llama Struve, las gens, ¿no? Que las grandes familias, las familias más ricas en algún sentido, pero también las familias guerreras, que era la noción de nobleza en el mundo griego. Pero todo ese proceso de luchas, ¿no? Entre los partidos políticos que se van formando en Atenas, ¿no? Eh, los agricultores, por un lado, cuando sube Pisístrato, por otro lado, los artesanos, Solón, que venía de una familia noble, pero bueno, luego se vuelve comerciante porque pierde su riqueza y luego asume el cargo de arconte y hace la gran reforma. Es muy interesante todo el proceso de transformación de la democracia en Grecia. Y generalmente empezamos la filosofía política o la política con Platón, ¿no? Y Platón es precisamente aquel que niega todas estas luchas. Sí, algo que me parece muy interesante en Arendt es que trata de ver un poco más atrás, si vale el término, de la democracia griega, esa democracia que se luchó, que se peleó, pese a que Pisístrato, por ejemplo, que fue un tirano, representante de los campesinos, eh, cuando toma el poder a la fuerza, se llamó la Edad de Oro, ¿no? Pese a que era un tirano, fue una edad, eh, un periodo además en el que se escriben por primera vez los textos homéricos, se apoya las tragedias, fue un periodo de mucho auge, ¿no? Si no me equivoco, el periodo de Pisístrato se llamó la Edad Dorada de Cronos, ¿no? Pero al mismo tiempo, la lucha contra la dictadura de Pisístrato y los movimientos que se generaron, que pasaron por Solón y llegaron hasta Clístenes, en Clístenes nos quedamos, eh, dio forma a la democracia griega clásica, ¿no? Luego, bueno, hubo algunas transformaciones más, pero mínimas, porque, bueno, el texto de Struve, básicamente vimos el primer tomo. El segundo tomo empieza con las guerras médicas, ¿no? Es como que ahí cierra la consolidación de la democracia y luego pasa a las guerras médicas contra los persas, ¿no? El primer impulso de Ciro y bueno, luego el hijo y todo ello. Pero en todo este caso, en todo este proceso, no deja de ser interesante estas luchas por la democracia, estas luchas por el poder que se dieron prácticamente en espacios democráticos, obviamente con aumentos de violencia, todo ello. Pero llega Platón y es generalmente al primero que se lee en filosofía política o en estudios de política. Y Platón borra de buenas a primeras todo ello, ¿no? Establece su idea del gobierno, del estado platónico, el estado ideal a la cabeza de un gran filósofo, bueno, del filósofo, ¿no? Un especialista en política eh, que, que, que gobernaba de alguna manera sobre toda la estructura. Y por eso es interesante, ¿no? La mirada de Protágoras, porque finalmente Protágoras defiende la democracia en el sentido que todos, o sea, pueden haber médicos, como bien dice la discusión entre Hermes y Zeus, hay pocos médicos y estos pocos médicos son buenos para muchos, ¿no? Que tienen conocimientos técnicos y qué sé yo, pero la noción de justicia y la noción, este valor moral, o como se traduce en otros textos, el pudor, eh, es, es un conocimiento de todos, ¿no? Lo que les permite a todos hablar sobre política, ser parte de la política,
¿no? Que en alguna forma es también una defensa de la estructura política contra un Platón que no tiene, em, no tiene buena fe, si vale el término, de la política, o mejor dicho, de la democracia, ya que la estructura que él propone es piramidal, ¿no? Y está muy, muy cerca, y entiendo el mismo Platón, como veíamos la clase anterior, porque Platón nunca plantea como tal una teoría del Estado, ¿no? Y lo poco que hemos visto del libro 10 y 9, si no me equivoco, de la República, habla de los estados decadentes, ¿no? Desde el menos decadente al más decadente, desde la timocracia hasta la tiranía, pasando por la oligarquía, la democracia, etcétera, etcétera. Pero su propuesta es muy cercana, pero finalmente no menciona la monarquía como uno de los estados que se degeneran naturalmente, ¿no? Luego Polibio va a tomar la propuesta de Platón para su estado mixto y todo ello, pero es interesante, me parece muy interesante y tal vez recalcar ese aspecto de este mito, ¿no? Que si bien es un mito platónico o escrito por Platón, siento que la mirada, ¿no? La mirada es del Protágoras, aunque sea el Protágoras platónico, por llamarlo de esa manera, pero es un Protágoras que está defendiendo la democracia ateniense, ¿no? Y por eso es un Prometeo que les da todas las artes productivas, las artes y las técnicas productivas, y un Zeus que completa lo que ocurre o lo que les da Prometeo, dándoles las técnicas de la política, por decir de alguna manera, es una tecné. García Gual decía una tecnai, si no me equivoco. Ahí en cuestión de tecné, tecnai o tecnón, entiendo que son declinaciones de los términos, pero eh, ahí no me metería. En todo caso, Zeus les da las técnicas de la política a todos los seres humanos porque todos son capaces de actuar en política. Yo siento, y es una pregunta que alguna vez veía en una conferencia, y empezaba la conferencia preguntando, ¿ustedes creen que la política eh, o que el líder político tiene que ser un especialista en política? ¿No? No sé, alguien que ha estudiado ciencias políticas, por poner un ejemplo, o sociología, tal vez filosofía, o alguna materia que lo habilite para ser un político, o cualquiera puede ser un líder político, o cualquiera puede ser presidente, o cualquiera puede tener un papel destacado en la política. Y es interesante porque a veces parece que las opiniones se dividen y pareciera que esa fuera una división entre o la visión platónica del experto en política, que es el que tiene que ser el líder, ¿no? Frente a la visión de Protágoras, donde todos tienen la habilidad para hacer política, para ejercer justicia y por lo tanto cualquiera puede ser parte de la cosa pública. Que de ese lado obviamente estaría Hannah Arendt por la misma propuesta que tiene a lo largo prácticamente de toda su obra, ¿no? Y por el interés además que ella tiene en revisar a los griegos, no desde Platón, sino mucho antes, ¿no? Desde las luchas que se dieron en el espacio público. ¿Qué más? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué más? ¿Qué otros aspectos más han visto en la conferencia? Hay puntos muy interesantes, o en el libro, como bien decía Augusto, este paso del existir a la existencia, que me parece muy interesante. No, yo ni siquiera lo había tocado, no lo había pensado, pero definitivamente es algo que hay que tomar muy en cuenta en esta lectura de Prometeo. O bueno, en todo caso, sería interesante revisar mejor el texto de García Gual y entrar en profundidad a este aspecto que Augusto ha mencionado, que me parece muy importante. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos más han encontrado en este seminario, en esta conferencia? El papel de la mujer, tal vez. Perdón, ¿alguien está? Hola, Lucía. buenas tardes.
Lucía, ¿qué tal? Este, Dime. sí, justo, o sea, solo un detallito que me dejó pensando bastante en lo que estabas diciendo de esa, se llama la relación que hace entre Prometeo y Cristo, que me parece súper interesante, pero además cuando habla de Pandora, eh, porque Pandora dice que lo interesante, aparte de todo el comentario que hace la otra autora, eh, que Pandora está completa cuando la envían. Y eso me pareció súper interesante, porque también me hizo pensar en el mito hebreo, en el de la Biblia. Uno de los, no sé cuántos son, dos o tres creaciones que hay ahí, pero en una de esas, cuando saca a la mujer de la costilla de Adán, lo deja incompleto a él, pero ella está completa también. Mm. Entonces, no sé, me pareció bastante interesante la visión que tiene de Pandora, porque obviamente cuando, no sé, pensamos en Pandora, pensamos en que la mujer solamente trae problemas, pero Mm. el hecho de que esté completa me parece súper interesante, no me había puesto a pensar en eso. Súper, te agradezco mucho el comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre eso? Porque sí hay una parte en la que se pueden hablar precisamente de esto que decía Lucía, ¿no? Y también de la mirada que tiene Siodo y la mirada que tiene Homero. Mauricio, ¿estabas con el micrófono? O Sí, licenciado. dime, dime. Bueno, a mí me ha parecido bastante interesante la charla de Irene con Gual. Y bueno, ellos se recalcan, ¿no? Casi al final de que existe una similitud en casi todos los autores de, digamos, posicionar a Prometeo como el más ligado o el más cercano a los seres humanos. Entonces, me he puesto a investigar un poco y tengo un diccionario de mitología del autor Theodor Bot y voy a leer la referencia que hace sobre Jápeto para, digamos, enlazarla después con otra. Lo que dice es lo siguiente. Titán, hijo de Gea y de Urano, con la Oceánide Clímene. Es padre del Atlante Prometeo, Epimeteo y Mencio. Fue arrojado al Tártaro y sobre su cuerpo se materializó una isla habitada por hombres, viniendo así a ser el padre de la especie humana. Entonces, por esta parte del diccionario me parece que existe una relación desde atrás, ¿no? Desde el padre de Prometeo a tener, digamos, una influencia directa con los seres humanos. Tanto acá como en el diccionario ya muerto, digamos, le cede, digamos, su cuerpo a los seres humanos, ¿no? Y ya de curioso me he ido, digamos, a Ovidio, un poquito, espero no salirme demasiado del tema, pero no logré encontrar a Prometeo en sí, pero sí he encontrado en la parte de la creación del hombre a la mención de Jápeto. Y dice lo siguiente, bueno, lo menciona indirectamente a Prometeo, ¿no? Dice lo siguiente, el hijo de Jápeto mezcló tierra con agua de lluvia y le dio forma a imagen de los dioses que todo lo gobierna. Mientras que los demás animales inclinados miren hacia el suelo, el hombre le dio una cabeza que se elevara por encima del cuerpo y le ordenó mirar al cielo y levantar el rostro erguido hacia las estrellas. Bueno, entiendo que esto ya es un poco posterior, el tema de Ovidio, y creo que no lo vamos a chequear, pero quería hacer esta relación de Jápeto como realmente, digamos, el que relaciona, el que liga, digamos, a los dioses y titanes con los humanos, ¿no? Y acá en Ovidio aparece como creador, básicamente Prometeo, ¿no? Eso y de la charla realmente sí tiene mucha razón en el tema de que Prometeo está todavía actualmente en todo lado, ¿no? Se lo figura como estatua, se lo expresa como, yo lo he visto en videojuegos, se lo ve en dibujos, o sea, los niños, todos, digamos, tienen una percepción sobre los mitos bastante fuerte en la actualidad, no tanto como digamos, los cuentos o los mitos religiosos católicos o cristianos, digamos, ¿no?
Entonces, eso me parece importante. En el foro voy a poner las fuentes. Súper, te agradezco mucho, Mauricio. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos más? Yo, ¿Qué otros? perdón, ¿puedo participar? Claro que sí, Eleanor, ¿verdad? Sí. Eleanor, ok. Bueno, también, sí, como que contribuyendo un poco a lo que acaba de mencionar el compañero, también se menciona en la charla que los mitos siempre vuelven en diferentes formas culturales, como en videojuegos, en música y demás, y Mm, que antes era como que muy común saber historias de santos, pero es como que ahora no, y más se sabe sobre mitología griega y todo eso. Pero también me llamó la atención lo de Pandora, cómo mencionan que ella es más perfecta que los hombres porque muchas diosas y dioses le dieron como dones, como atributos, le ujú. dieron sabiduría, belleza y demás, y que no es una creación como en la Biblia, una común, no sé, que sale simplemente de la costilla del hombre ya, sino que le dieron dones y eso la hizo especial. Además de que también mencionan que sin ella el mundo estaría lleno de violencia y, y demás, como refiriéndose que sin las mujeres el mundo sería destrucción, más o menos, y que es gracias a Epimeteo que ella aparece, que si bien se lo ve como alguien tonto y demás, es gracias a él que ella está, que porque acepta el regalo. Y eso, Súper, te agradezco. Y ahí aparece un papel de Epimeteo. em, sí, no aparece como el antagónico de Prometeo, ¿no? Hesíodo lo llama torpe, evidentemente, y cuando veamos en el mito de las edades, en los trabajos y los días, claro, es un individuo que se deja engañar, si vale el término, pero su papel no pareciera del todo negativo. Pero bueno, volvemos a esto de la mujer, que me parece sumamente interesante. Además, por esto que decía Eleanor y también Lucía, de que la mujer parece un ser, o aparece, mejor dicho, como un ser mucho más completo, ¿no? Porque son los dioses, es primero Hefesto el que le da forma, luego Atenea y Hermes, y le dan todos los dones, la inteligencia, la belleza, frente a un ser humano que aparece casi en o un varón en todo caso, que aparece casi en su animalidad, ¿no? De no ser por el fuego, el varón permanecía como un animal, básicamente. Y además de esto, ¿no? De la mujer como algo completo, pero aún así, yo rescato lo que decía hace un momento Lucía, ¿no? Incluso en el mito semita, es decir, a la mujer la construye la costilla de Adán, el hombre se queda sin una costilla y la mujer es completa, ¿no? Aún así hay mayor completitud, podríamos decir, lo cual no sé si llega a pesar mucho a lo largo de toda la escena, todo ese momento, ¿no? De la traición, de comerse el, el fruto del árbol prohibido o del árbol de la ciencia, dependiendo de la traducción. Eh, no sé si realmente afecta, pero no deja de ser interesante que lo mismo que en el mundo griego, por lo menos en esta parte que leímos de Hesíodo, no, la mujer parece más completa que el varón. Y otra cosa igual que me llama mucho la atención es cuando dice que Hesíodo tiene una mirada mucho más negativa de la mujer, ¿no? Es mucho más machista por su condición campesina. No deja de ser interesante, ¿no? Yo no pensaría que en la época de Hesíodo, bueno, sí, evidentemente habían campesinos en todas las luchas que vimos en el mundo griego. Habían las familias, las famosas gens, como las familias apoderadas, comerciantes, artesanos y evidentemente campesinos. Pero yo bueno, no sé, por lo menos no lo pensaba,
que un campesino, como hoy podríamos pensar, es mucho menos culto posiblemente que alguien, es que tampoco habían ciudades como tal, ¿no? La Acrópolis, el mercado, pero no sé si había tanta diferencia, pero pareciera que sí, por lo que decía Gual. Además, algo que dijo que me parece sumamente interesante para quien le gusta este tipo de temas, es el tratamiento que tiene Homero sobre la mujer, ¿no? Y esa diferencia que establece, ¿no? Por un lado, Hesíodo tiene una mirada mucho más machista y misógina, creo que es el término que utiliza, frente a un Homero que no, porque las mujeres, según él en Homero, aparecen con otras características, mucho más astutas, o la mirada en todo caso de Homero no es tan negativa, que no sé, es un poco complicado porque finalmente esta completitud de la mujer la estamos viendo también en Hesíodo, ¿no? En este personaje que García Gual menciona que es sumamente misógino, que lo es, evidentemente, cuando menciona, ¿no? Que es el castigo para los varones, cuando habla del matrimonio y cuando básicamente cierra ese fragmento o esa parte del texto donde dice que mucho más, el hombre va a sufrir mucho más cuando la mujer es una desvergonzada o algo por el estilo. Sí, tiene una mirada dura frente a la mujer, frente a la mirada que tiene Hesíodo, perdón, frente a la mirada que tendría Homero, que no creo que no deja de ser interesante para un tema de investigación, ¿no? El tratamiento de la mujer a partir de estos dos grandes poetas. Mirko, ¿estás? Sí, un comentario sobre su última referencia, licenciado. Dime. Sobre la mujer y la mirada misógena de Hesíodo, ¿no? Es que para mí yo creo que tenía que ser nomás así. ¿Por qué? Porque bueno, Heródoto nos decía que Homero y Hesíodo han creado la generación de los dioses griegos. Les han dado sus nombres, los han distinguido como sus oficios, sus cometidos y han retratado sus formas, ¿no? Y en alguna parte decía que también le han dado alguna finalidad, ¿no? Es decir, antes de Homero y Hesíodo, según Heródoto, lo que predominaba era el anterior culto a la fertilidad. Una vez hablé de esos fluidos, ¿no? Esto con la diosa, creo que es Astarte, que influenció a Afrodita y Atenea, etcétera, ¿no? Sí, Entonces sí, se sí. tenía una mirada política más femenina y posiblemente usted nos decía un tránsito de los matriarcados al patriarcado, ¿no? Entonces hay una cuestión política en la mirada de Hesíodo, yo creo. Y Homero, si bien rescata algunos valores de las mujeres, no las posiciona pues en su tradición por encima de los varones, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una contingencia política que también debería tomarse en cuenta en esta misogeneidad que se hace referencia. Vale, te agradezco el comentario. Sí, sin lugar a dudas, debe haber una mirada de todo ángulo, ¿no? Debe haber un carácter político posiblemente para esto. Que sí, evidentemente, entiendo que la primera diosa, o sea, la diosa o la deidad en todo caso original del mundo griego era una mujer, ¿no? Una mujer que representaba la fertilidad, ¿no? Porque los demás dioses, de Zeus y todos los personajes que van apareciendo en estos dos grandes poetas, son también herencia, ¿no? Del mundo oriental. Hay muchos elementos, ¿no? Hay muchos elementos, pero no deja de ser interesante esta mirada. En todo caso, esta diferencia que yo planteaba es la que planteaba o la que plantea en esta conferencia García Gual, ¿no? Ahora bien, lo que hizo Augusto creo que me parece muy exacto, ¿no? No solamente quedarse en la conferencia, sino ir un poco más allá al texto como tal de García Gual que mandó Iván. ¿Qué otros comentarios más han encontrado? ¿Qué otros comentarios más les ha parecido interesante? Iván. Buenas.
Bueno, no he escuchado esta presentación de García Gual, pero sí estabas revisando su libro y lo que llama la atención y lo que no se ha llegado, bueno, por lo menos no he encontrado yo eso, es el tema de las consecuencias lógicas que tiene este tema del Prometeo encadenado o del mito de Prometeo como tal. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante también cómo aborda García Gual las diferentes formas de, ¿no? Cómo va a manifestar en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el moderno. El que me ha llamado mucho la atención con respecto a esta forma de interpretar el mito de Prometeo eh, es la que plantea Marx y también Hinkelhammer, porque en la tesis que realiza Marx sobre Epicuro, en la parte final justamente hace mención a Prometeo, y Prometeo es como el criterio máximo que reconoce justamente la humanidad o la autoconciencia. Y es a partir de ahí que es necesario, bueno, lo que dice Marx y también Franz Hinkelhammer en su obra se llama Crítica de la razón mítica, es que a partir de esta crítica a la divinidad es que se pueda cuestionar justamente aquello que pretende ser divino. Y concluye, ¿no? Que lo divino es aquello, es divino en tanto reconozca la autoconciencia o la vida humana. En ese sentido, Prometeo sería como la crítica a los dioses. Por otro lado, hay una obra que es de Robert Grace, bueno, dos obras que me llaman mucho la atención, es Los mitos griegos y La diosa blanca. Él tiene una tesis interesante de que la mayoría de los mitos que tenemos siempre reflejan o siempre tienen, vienen a ser, tienen como trasfondo un tema político. En ese sentido, le quitan, ¿no? Esa idea que ya tenemos desde la modernidad que no es racional o que está en la superchería. En este caso, por ejemplo, el marco categorial que va exponiendo Robert Grace, por ejemplo, en los mitos griegos, es de presentar su trasfondo político. Por ejemplo, o por otro lado, en La diosa blanca también sigue reafirmando esta tesis del trasfondo político que tiene el mito. Y ahí en La diosa blanca es bien fuerte, como también en mitos hebreos, es que parece que al inicio de la humanidad, la forma que tenía la humanidad, o por lo menos las culturas que él analiza, ha sido el matriarcado como fundamento de, de la organización. Por ejemplo, en mitos hebreos, Robert Grace menciona que al parecer la Biblia puede ser bien machista y todo eso, y Dios macho y todo lo demás, pero él hace unas traducciones interesantes. Por ejemplo, esta palabra que se llama la Shekhinah o Shekinah, en el análisis que él realiza es femenino y lo traducen como gloria de Dios en castellano, pero en el trasfondo hebreo, incluso en su traducción, viene a ser el fundamento femenino de todo. Por otro lado, está bien presente también y bien marcado en los mitos hebreos este tema de la mujer, o sea, en ningún momento, por ejemplo, la escritura, por lo menos en los mitos hebreos, está por detrás del hombre o todo eso, sino lo que no menciona Grace, que la mujer tiene el poder de todo. Y lo cita, por ejemplo, ahí está en Génesis, donde dice, el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso, por ejemplo, en la interpretación que propone Graves es que la mujer tenía el poder de la organización, la mujer tenía el poder en el matrimonio. Eso también está bien presente. Si tenemos ahora por lo menos una visión machista de la escritura o de la Biblia o de los mitos hebreos, se debe también al proceso histórico que ha tenido Israel. Por ejemplo, la aparición de los profetas de Israel evocaban a un Dios fuerte, un Dios guerrero. Por eso sale, por ejemplo, en hebreo se maneja la palabra Yahvé Sebaot, y en castellano lo traducen, por ejemplo, la Valera lo traduce como Jehová de los ejércitos.
Y a partir de eso los profetas hacen esa difusión de esta idea de un Dios guerrero. ¿Por qué? Porque necesitaban unificar a todo Israel. Eran tribus frente a los enemigos que les asediaban. Entonces, una divinidad femenina no podía lograr tener unida a toda la nación o lo que eran las tribus de Israel. En ese sentido hay esta reforma que se llama la reforma del rey Josías, o sea, y con esto termino, ¿no? O sea, el trasfondo casi de los mitos, pienso que responde necesariamente a problemas políticos, ¿no? Y cómo se van eh, dando, ¿no? Y cómo terminamos en este tiempo dando también otro horizonte, tratando de desentrañar, ¿no? Ese lenguaje que se ha perdido, se ha quedado ahí, incluso en el tema de los ritos. Eso estaba revisando en René Girard, en la violencia y lo sagrado, él menciona, ¿no? O sea, que, que los ritos, los sacrificios y todo eso no pueden ser algo de otro mundo, tienen que ser comprendidos con el lenguaje humano. Y en ese sentido también los mitos tienen que ser, yo pienso, comprendidos desde un marco categorial netamente humano. Eso sería. Súper, te agradezco mucho, Iván. Tomando en cuenta y esto que decías, bueno, más allá de toda esa explicación sobre el mito hebreo, esta idea de un Prometeo, perdón, denme un minuto, por favor. Perdón, mi perrito entró como loco. Ya, esto que decías, ¿no? De Prometeo como aquel que se rebela contra los dioses, que va a ser una marca finalmente de Prometeo, ¿no? Aquel que transgrede de alguna forma la autoridad. García igual hace como un chiste, ¿no? En relación a las lecturas marxistas en la conferencia, ¿no? Llama a Prometeo como el primer, no me acuerdo, algo así como el primer gran obrero o algo por el estilo, que imagino va en este sentido, ¿no? El primer transgresor de la autoridad, de una autoridad, si leemos desde el punto de vista de Esquilo, de la autoridad tiránica, si vale el término, ¿no? Leyendo desde la mirada que tiene Esquilo. Pero sí, entiendo y creo que ahí Mirko también lo que mencionaba hace un momento y ahora lo que mencionas tú, hay evidentemente trasfondos políticos que nos permiten entender estas estructuras del mito, ¿no? Le dan un sentido. Por lo menos creo que queda bastante claro el mito de Platón, ¿no? Por lo menos a mí me queda bastante claro el mito de Epimeteo y Prometeo de Platón contado por Protágoras, no desde el punto de vista de Platón, sino desde un antagónico a su propia teoría. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya estamos a las 7:17 y no puedo creer que haya pasado tan rápido el tiempo. A ver, tengo Augusto Díaz, que participó al principio, Lucía Rojas, Mauricio Rodríguez, Elenor Valdivieso, Mirko Crispín e Iván González. Los estoy tomando en cuenta porque creo que es muy importante. No sé si me he olvidado de alguien, por eso estoy mencionando a quienes los tengo anotados. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer algún comentario sobre? Sí. Carla, ¿verdad? Bueno, sí, a mí que me llamó la atención sobre la injusticia que comete Hera sobre Io, quien se convierte en vaca y le va persiguiendo un tábano, creo que es, porque Zeus le había seducido y esa injusticia está, no sé por qué realmente se dio, porque en realidad tendría que ser Zeus a quien se debería reclamar, no a Io.
Dale, te agradezco mucho. Definitivamente ese es un tema que no hemos tocado y que aparece y que lo menciona García Gual en, en la conferencia, ¿no? Cuando Io va convertida en vaca, porque no es que Zeus la había seducido, la había prácticamente, y como dice en la conferencia, prácticamente violado, ¿no? Y frente a eso, Hera, que era muy celosa, la convierte en vaca y la castiga con un tábano, que al final, bueno, Prometeo le dice hasta dónde tiene que ir, cruzando el fin del mundo. Eh, Porque entiendo, y si no me equivoco, ella iba a ser la hija de Heracles, ¿no? Quien finalmente va a rescatar al propio Prometeo. Es un apunte interesante, no lo había tocado siquiera en las clases, pero es un momento que no deja de ser interesante en la obra de Esquilo. Te agradezco mucho el comentario, Carla. ¿Quién más? Licenciado, Sí. también quería resaltar el tema que lo ven a Prometeo como Cristo, que sufre por los humanos. Ya, sí, es una afirmación interesante que hace, ¿no? De Tertuliano, que es Tertuliano quien hace esa interpretación, ¿no? De que Cristo es como un Prometeo que, que ha defendido no me acuerdo el término, que sufre, si no me equivoco, por los seres humanos. Sí, es un punto interesante que también mencionaba Lucía al principio. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto más? No sé si te he cortado, Erika, perdón, o si es que tenías algún otro comentario. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Ningún comentario más? Buenas Graciela, tardes. buenas tardes. Aumentando, la compañera también mencionó que Prometeo pertenece a la filosofía, no a un dios de los castigos. Si me explicas un poquito mejor eso de Graciela. En esa parte donde explica García que la compañera estaba diciendo que Prometeo es Cristo, es un dios que sufre por los humanos. También en esa parte habló sobre que Prometeo pertenece a la filosofía, no a un dios de los castigos. No la entendí bien, pero también me apunte esa parte. Vale, te agradezco mucho el comentario, Graciela. Es un dios de los castigos. Mira, voy a volver a revisar, voy a volver a escuchar la conferencia sobre ese punto. No sé si alguien tiene algún comentario sobre ese punto que menciona Graciela. Bien, ¿ningún comentario más? Ok, entonces, tenemos 8 minutos. Por lo menos nos demos el tiempo de retomar esto que estamos viendo de Guillermo Frankovich. Les agradezco mucho por los comentarios. Vuelvo a agradecer a Augusto y también a Iván por compartir ese tipo de información. Creo que es muy importante que se pueda generar finalmente una comunidad donde se pueda compartir información. Se me hace muy interesante esta generación, y no me refiero a una cuestión de edad, sino a quienes han decidido estudiar en este tiempo. Yo creo que mi generación era un tanto distinta, ¿no? Siento que eran más, no sé si egoístas es el término más correcto, ¿no? Del hecho de tener los textos que evidentemente no habían tantos digitalizados como ahora. Hace 10 años posiblemente, o hace un poco menos, los textos digitalizados han explotado en la red. Antes no había tanto, o bueno, no sé, por lo menos eso me parece, ¿no? Y ahora me parece impresionante, y no solo en la carrera o en este grupo, sino en otras carreras, la manera en la que se comparte información, se mandan videos, hay muchos recursos
Y por ello les agradezco mucho el desprendimiento, el hecho de hacer un clic. A veces no es nada, pero realmente ayuda, realmente es un paso que creo que puede generar una muy interesante comunidad de conocimientos, ¿no? Y además discutir, ya sea una conferencia, es menos de una hora, ¿no? Porque si uno calcula, creo que 10 minutos se la pasa con la música y luego hablan entre ellos, otros, no sé, 5 minutos, menos 15 minutos, la discusión es menos de una hora. Es poco, no se dice mucho tampoco, pero no deja de ser interesante para tocar el tema, además porque han discutido los textos de alguna forma, han discutido los textos que casualmente hemos leído las anteriores semanas, ¿no? Tanto el de Hesíodo como el de Platón y el texto de Esquilo. Pero bueno, continuamos con el texto, veamos un poco sobre Guillermo Frankovich. Yo creo que en este tiempo podemos hacer una pequeña recopilación de las ideas que nos plantea Frankovich para ya entrar a su análisis de los mitos, de estos mitos llamados de los hermanos enemigos. Sin duda la mirada de Frankovich en este pequeño texto no llega a la profundidad que hablaba Iván, ¿no? Espero que ya cuando entremos un poco al tema de San Agustín, tal vez podamos discutir con mayor profundidad algunos aspectos que nos plantea San Agustín. Aunque bueno, es una mirada creo que distinta a lo que precisamente Iván estaba hablando sobre este trasfondo femenino en algún sentido de la religión semita. Pero bueno, empecemos o vamos viendo brevemente el texto que vamos a revisar. Se llama Los tipos humanos y la historia. Es un texto de Guillermo Frankovich escrito en 1970. Y él parte de los los tipos humanos como rasgos, inclinaciones, disposiciones o preferencias que corresponden a grandes sectores de la humanidad. Los tipos humanos o tipos psicológicos. Toma Frankovich esta idea de varios autores, ¿no? Les mencionaba Eric Fromm, Aldous Huxley y creo yo fundamentalmente de Carl Gustav Jung, especialmente de su obra Los tipos psicológicos, ¿no? Donde básicamente define a los tipos introvertidos y los tipos extrovertidos. Frankovich utiliza un término. No sé exactamente si él define este término como tal o toma de algún otro autor. No, este término no aparece propiamente en el texto que estamos viendo, pero sí en un texto preparatorio a los tipos humanos y la historia. Él dice que va a utilizar el término tarsos, del griego tharsos, que significa ánimo, confianza, valor o audacia. De ahí va a definir a los társicos como aquellos que tienen actitudes aventureras, aquellos que son audaces, que están entregados a las emociones, que es más un poco Prometeo. O sea, ya ahí se están dando cuenta de estos hermanos enemigos que vamos a ir viendo. Unos se caracterizarán como társicos y los otros como atársicos, ¿no? Y los atársicos, según Frankovich, serían aquellos que tienen actitudes desconfiadas y sobre todo lo que buscan es planificar sus acciones antes de actuar. ¿Qué tiene que ver esto con los mitos? No, para empezar, Frankovich afirma que los mitos no son mistificaciones caprichosas, no son productos solamente de la imaginación. Son de alguna forma representaciones de situaciones que ocurren en el acontecer social. Hace un momento Mirko e Iván mencionaban el carácter político del mito. ¿No? Frankovich no utiliza ese término, no utiliza el término político, pero sí se refiere a, como dice en este texto, situaciones críticas
o en repeticiones que están referidas al acontecer social, que es evidentemente lo político, lo cultural, lo religioso, todos esos aspectos que van a dar forma finalmente a una sociedad. Luego dice Frankovich, su simbolismo conserva el sentido de las confusas experiencias, que es a veces más importante que los detalles circunstanciales. Es decir, el simbolismo que aparecen en los mitos, que podemos leer en los mitos, el simbolismo de los mitos, es producto de las experiencias de la sociedad. No, Frankovich dice confusas en el sentido de que no siempre podemos explicar nuestras experiencias, pero el simbolismo está más en eso que no podemos explicar que en el detalle, como lo que buscaría en todo caso un historiador. No está la cuestión, si vale el término, no está en el detalle como podría ser lo más importante para un historiador, sino está en aquella imposibilidad tal vez de explicación, de dar explicación a ciertos acontecimientos. Y de todos los mitos que pueden existir dentro de una sociedad, Frankovich define el mito de los hermanos enemigos. Y este mito es aquel que narra la historia de dos o más hermanos que tienen características psicológicas opuestas. Por un lado, el que es aventurero, y por otro lado, el que Frankovich denomina el constructor, ¿no? Por un lado, el társico, el que es más avesado, y por otro lado, el atársico, ¿no? El que duda, el que para dar un paso tiene que planificar, si vale el término. Y no solo hay una diferencia entre estos dos personajes, o mejor dicho, entre estos dos polos, sino que además estos dos se enfrentan de manera constante. Leo abajo una cita que está en la página 39 que dice: los hermanos enemigos son los arquetipos de ese primordial antagonismo que trata de justificarse a sí mismo con las más diversas razones y cuya profunda causa es la visceral diferencia de actitudes frente al mundo y a la vida que tienen los hombres. No, los hermanos enemigos, los mitos de los hermanos enemigos van a ser un reflejo de estas actitudes que tenemos los seres humanos, dirá Frankovich, que no se presentan estos tipos humanos de manera pura, ¿no? Todos nosotros, en algún momento dice, somos aventureros, somos avesados, pero también somos planificadores y somos personas que dubitamos o somos personas mucho más calmadas, ¿no? Sin embargo, en cada uno de nosotros hay una de estas dos tendencias que de alguna forma predomina, ¿no? Y en esta frase lo que dice es: todo el mundo conoce esas naturalezas cerradas, impenetrables, tímidas a menudo, que contrastan de manera más fuerte, de la manera más fuerte imaginable con aquellos otros caracteres abiertos, sociables, a menudo alegres, o al menos amables y accesibles, que se llevan bien con todos o que se pelean con todos, pero que sin embargo mantienen relaciones con los demás, influyen en ellos y se dejan influir por ellos, ¿no? Y esto nos va a llevar precisamente a el mito de los hermanos enemigos en diferentes culturas. No, me voy a quedar acá porque ya estamos pasando la hora de la clase, pero me gustaría quedarme acá, que es donde habíamos visto ya una clase sobre esta posición de Frankovich, a partir de la cual le va a permitir leer los mitos y entender además cómo funcionan. Por un lado hablará de las culturas, por otro lado, y lo que a él le interesa es explicar la construcción de la historia, cómo la construcción de la historia se ve afectada cuando un társico toma el mando de una sociedad, muy diferente de cuando un atársico es quien toma de alguna manera el mando de la sociedad, ¿no? Pero eso vamos a ver
ya más adelante el día jueves. Bien, no les quito más tiempo. Entiendo que algunos tienen clase a esta hora. Que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves. Les agradezco mucho las participaciones. Creo que ha sido muy bueno. Y quienes no han podido ver el congreso, o mejor dicho, la conferencia, les recomiendo que la vean. Está muy interesante. Dice cosas igual interesantes y creo que eso se puede reforzar además con una lectura del texto de ese autor. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Vamos a continuar con esto del texto. Buenas noches.